Hola, muy buenas a todos. Me llamo Blay Forns García y hoy os voy a presentar mi TDR sobre el papel del historiador en la creación de un videojuego. Pues bueno, primero vamos con el índice y vamos a explicar qué explicaré en esta presentación. Primero, el porqué de este TDR. Después, la metodología. Después hablaré de la parte teórica, seguidamente de la parte práctica y para finalizar, las conclusiones. Bueno, pues empezamos con el porqué de ese TDR. Quisiera saber si dedicarse al mundo de la historia también se podría hacer desde un punto de vista de los videojuegos. Por otra parte, también tenía curiosidad para saber cómo se hacían esos videojuegos a los que, bueno, creo que todos los de aquí jugamos. Y después también para conocimiento, porque a mí me gusta aprender y creo que siempre es una oportunidad. Bueno, pues empecemos con los objetivos. Primero de todo, quiero saber si se puede trabajar como historiador en una empresa de videojuegos. Después, ¿cómo se trabaja? Te contratan por un proyecto, te contratan por 5 años y todos los proyectos que esté allí. ¿Qué trabajo haces? ¿Es de asesor? ¿Es una persona dentro del departamento artístico que también sabe de historia? Si también sirve como una herramienta educativa, si puedes aprender con esos videojuegos. Y después también me gustaría, basado ya en la parte práctica, cómo hacer, ¿no? El marco histórico de un videojuego y realizarlo y también aprender historia local. Bueno, pues empecemos con esa hipótesis inicial que yo tengo de mi TDR. Bueno, pues yo empiezo un poco pesimista porque creo que no se puede trabajar como historiador haciendo de asesor en una empresa de videojuegos. Mi metodología ha sido la siguiente. Primero, entrevistas. He entrevistado a diferentes personas, como por ejemplo Mario Pablo Martínez Fabre, que es un trabajador de Ubisoft, que es historiador y está asesorando en videojuegos, como por ejemplo el Assassin's Creed Origins. Después también hablé con Adrià Casas, por ejemplo, que me informó sobre los Micalets. Pues bueno, otra fuente de información fue el anterior congreso de Historia y Videojuegos, con el que pude contactar con Miguel Fernández Cárcar y también he podido contactar con Íñigo Mugueta. Me ha servido de mucho para mi parte teórica. Por otra parte, también me he centrado y he ido a buscar documentos. Bueno, pues empezamos con la parte teórica. Pues primero, un historiador hace en una empresa de videojuegos de asesor dentro de esa empresa. Es decir, se le plantea una duda histórica y tiene 2 días para resolverla. Si ve que no puede resolverla, contactan a otra gente externa. Por otra parte, también he visto, gracias a esos trabajos de Miguel Fernández Cárcar y Íñigo Muguerta, que pues bueno, los mejores juegos para aprender historia son los juegos de estrategia. ¿Por qué? Porque tienes que reflexionar, tienes que pensar mucho, dedicarte mucho tiempo a poder hacerte la idea de todas esas variables. La mayoría estarán basadas en hechos reales, como ya he dicho, pueden servir para aprender historia. Y por último, también los conceptos de veracidad y verosimilitud. La veracidad histórica es la parte real que se cuenta en ese juego, pero la verosimilitud es esas cosas que amagas para que el juego se pueda jugar. Es decir, ir de un pueblo al otro andando, pues en 5 minutos no llegas en la Edad Media, ¿no? Yo qué sé, quizás eso es 1 hora de caminata. Pues trigas 1 hora en caminando, pero eso como en un juego, si trigas 1 hora en llegar al pueblo vecino, no sales de ese pueblo, se tiene que sacrificar esa parte de realidad por esa jugabilidad. Por otra parte, también se tiene que sacrificar veracidad histórica cuando en un videojuego tienes pociones de curación. Y ahora empezaremos con ¿qué es un Total War? Con lo que me he centrado para mi parte práctica. Un Total War es un juego de estrategia con un mapa de campaña con el que tú mueves tus agentes para ir a ciertas localidades que mejorarás y irás conquistando. Esas localidades, cuando las mejores, te irán dando más beneficios económicos con los que te podrás ganar mejores tropas, como las que vemos aquí en el campo de batalla. En estos campos de batalla son a tiempo real y tú puedes gestionar un total de 40 unidades distintas en tu ejército que tienen diferentes atributos. Por ejemplo, la caballería pues tendrá mucha fuerza de choque, pero por otra parte la artillería no tendrá fuerza cuerpo a cuerpo, pero sí mucha distancia. Y todos esos requisitos se tienen que tener presentes para hacer un buen combate. Ahora sí, ya entramos de lleno en la parte práctica. Empecemos por hablar del por qué he decidido hacer esa parte práctica. Yo soy de Cataluña, ¿vale? Y aquí en Cataluña la historia se nos explica hasta Jaume I el Conquerido y después de aquí hacemos un salto temporal hasta casi la Mancomunidad de Cataluña, la Renaixença, todos esos movimientos culturales del siglo XIX. Yo no he dado en la escuela nada relacionado con la Guerra de Sucesión.
suplantar esa manca de información con mi TDR. Así que lo he hecho para aprender y por amor al arte, básicamente. Bueno, pues la Guerra de Sucesión Española se divide en 3 partes. La primera fase con una victoria de las fuerzas Habsburgo, una segunda fase con victoria borbónica y una última fase, bueno, la enciclopedia catalana la ha denominado como la Guerra de los Catalanes, en la que los catalanes no están de acuerdo con el Tratado de Utrecht y se rebelan contra el rey establecido en España, llegando así a que Cataluña se queda sola contra el Reino de España y el de Francia, que en el 11 de septiembre de 1714 caerá Barcelona y con eso ya la guerra se puede dar por finalizada en Cataluña. Bueno, para hacernos una idea del desastre que supuso esa batalla en Barcelona, porque fue muy violenta. Vemos cómo en la enciclopedia catalana se explica que en esas primeras horas, hasta las 2 del mediodía, murieron 10.000 personas en el 11 de septiembre de 1714. Pues bueno, ya empezamos con lo que sería el juego en sí, ¿vale? Empezamos con esas 4 divisiones en la Corona de Aragón, porque como vivo en Cataluña, es mucho más próximo y recibo mucha más información de estos lugares. Para empezar, empezaremos designando cuáles serán los lores de esas facciones. Los lores legendarios son esos líderes de las facciones que cuando mueren en el campo de batalla vuelven a aparecer para poder tener el juego balanceado. Tenemos 2 tipos de roles distintos, los militares y los diplomáticos. Pues bueno, en Castilla tenemos al duque de Populi como militar y como líder diplomático Felipe V. En Francia encontramos al duque de Berwick y como lord diplomático Luis XIV. Dentro de Aragón encontraremos al general Villarroel como lord militar y también a Manuel das Valls como lord diplomático. Y por otra parte también encontraremos los Micalets. Pues bueno, fueron una organización paramilitar que la gente del pueblo se organizaba cuando estaba en contra de ciertas situaciones e iban en contra del poder. No había margen para la negociación prácticamente. Así que los he puesto los dos como lores militares. Si habéis jugado a otro Total War, esos funcionarían, se ven en el Total War Warhammer, como por ejemplo los hombres bestia. También vamos a hablar del mapa. Las regiones con las que se dividían esos territorios, he cogido esas ideas tanto de bases históricas como de bases actuales. Por ejemplo, en Cataluña el territorio tanto se divide en provincias, que fue la división después del Tratado de Nueva Planta, y antes de ese momento había las vaguerías. ¿Qué pasa? Originalmente en ese momento había como unas 30 vaguerías, unas 20-30 vaguerías. ¿Qué supone eso? Una imposibilidad de jugabilidad. Por lo que se ha sacrificado verdad por jugabilidad en ese aspecto. En Valencia he puesto más o menos unos 23 asentamientos con 4 gobernaciones, que era la división de ese momento. Aragón tenía las veredas y las Islas Baleares pues no las he organizado, 4 asentamientos, uno por cada isla. Ahora vamos a ver los mapas que he realizado de los diferentes asentamientos. Empezamos con el mapa de Aragón, donde se puede ver las veredas. Pasamos a Cataluña y tenemos una división territorial que es una mezcla de un plan de vaguerías que se hizo en el 2001, el Pla Roca, con la división actual. Y además he añadido la Cataluña del Norte, que es un territorio que se perdió con una guerra contra Francia. He considerado que ese territorio fuese parte de la región de Cataluña, pero dentro del territorio de Francia. Así que ya te incita el juego a atacar al Reino de Francia. Por otra parte, también nos encontramos las Islas Baleares, con las ciudades de Ciudadella, Mallorca, Eivissa y San Francesc de Formentera. Y para terminar, nos encontramos con las divisiones de Valencia, d'Allà d'Uixó, València, d'Allà de Xúquer y Oriola. Esos territorios, en realidad, d'Allà d'Uixó y d'Allà de Xúquer solo se dividían, depende del momento, y era una subgobernación de la gobernación de Valencia. Es decir, había 2 grandes gobernaciones, València y Oriola, y dentro de Valencia había d'Allà d'Uixó y d'Allà de Xúquer. Bueno, para los Total War también tienen edificios, tanto el apartado militar, de defensa, de intendencia y de infraestructura. El apartado militar te proporciona las capacidades de desbloquear tropas básicas.
Las de intendencia te permiten tener mejor rendimiento de las tropas, además de desbloquear reclutamiento de unidades más interesantes. Por otra parte, la de defensa, pues como bien indica su nombre, se trata de las fortificaciones militares y de la protección que tienes antiataques. Y las de infraestructura son todas ellas que te proporcionan otros beneficios para la facción. Más orden público para que la población no se te rebele, más economía, mejor capacidad de movimiento, ¿vale? Pues también hablaremos de las unidades. También he planeado ciertas unidades, que ahora no voy a nombrarlas todas, pero también me he centrado solo, como ya he explicado antes, en el territorio de la Corona de Aragón. Así que encontramos la Coronela, que es una unidad de Tier 3, que históricamente fue la guarnición de la ciudad de Barcelona. También encontramos a los irregulars, que son esas tropas pues que estaban allí pero sin formación militar. También encontramos un cañón y la Real Guardia Catalana, que era la guardia de élite. Bueno, para hacer un resumen, tengo 113 asentamientos en este juego, solo en Aragón, 22 unidades y 40 edificios distintos, contando sus mejoras. Bueno, pues pasamos también a las mecánicas de facción, es decir, la corona de Aragón se tiene que diferenciar de algún modo de la corona de Castilla o de Francia. Pues bueno, tenemos las Corts catalanas, las Corts de Valencia, las Corts de Aragón. Históricamente fue un mecanismo para que el rey supiera cuál era la voluntad de los estamentos. ¿Cada cuándo se podría activar? Cada 35 turnos. Activado, esperas 35 turnos, otra vez puedes activarlo cuando quieras. ¿Eso qué proporciona? Beneficios o prejuicios para la facción. Las Cortes estaban presentes el brazo militar, el brazo eclesiástico, el brazo noble y el rey. El porqué de proporcionar beneficios o prejuicios es porque cuando tú convocas las Cortes puedes rebajarte y si te piden pues una bajada de despesa militar, puedes bajarla. ¿Eso qué significa? Que puedas organizar el dinero de forma distinta y tengas más dinero para la población. Eso significará que la gente esté más contenta. Aún así, también puede generar prejuicios. Y para evitar esa mecánica puede ir en contra tuyo, he implementado el sistema de puntuación de renombre. Con esos puntos puedes evitar o sobornar a los brazos por que acepten tus peticiones o que callen ante las suyas. Para terminar, las conclusiones. He descubierto que se puede trabajar como asesor histórico en una compañía de videojuegos, que un videojuego puede ser una herramienta didáctica y educativa. Además, he aprendido muchísima historia local porque, como ya he comentado, no sabía absolutamente nada por la escuela, tenía que ir a buscar por mi propia cuenta y pues he aprovechado ese TDR para aprofundir mi conocimiento. También me ha servido para poder conocer algunos de los juegos muy bien documentados históricamente. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el trabajo y esta presentación. Os dejaré por algún lado la parte teórica, bueno, el TDR en sí, pero está en catalán. Bueno, aviso, porque es un trabajo de 60 páginas. Si sabes español, se entiende el catalán. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.